mucho de estos oficios. Después llegó pues el momento de irse para la universidad, entonces por ello me fui del campo a las ciudades. Estuve viviendo por Buga, luego en Palmira. Bueno, finalmente, eh, bueno, inicié después de los estudios a laborar y estuve vinculado a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en el programa de manejo integrado de plagas durante 5 años haciendo investigación. Luego tuve la oportunidad de estar con Asociación Colombo-Japonesa, 2 años, también allí en una granja experimental en el Bolo San Isidro, allí en Palmira. Allí evaluamos más de 200 especies de hortalizas y era un enfoque muy de manejo integrado de cultivos, no una propuesta convencional, sino que se trataba como de hacer producción más agroecológica, lo que se llama hoy en día agroecológica. Bueno, y después de estar trabajando en la propuesta, pues como más hacia lo biológico, allí un compañero me invitó a que lo acompañara en una empresa productora y comercializadora de insumos convencionales, químicos convencionales. Yo lo pensé, yo dije, pero de todas maneras voy a mirar cómo es la experiencia allá y me fui. Me fui para Químico Joma 6 años. Ok, que es químico, Estuve aquí químico, en el ¿no? sur del valle. Sí, químico. Sí. Eso, químico. Entonces me di cuenta, pues, como entender muchas cosas de lo que ocurre en el campo. Y después de esa experiencia, pues ya finalmente me gradué también de administrador de empresas de la Universidad del Valle y empecé a combinar las dos cosas, la agronomía y la administración, pues, alrededor de la asistencia técnica y de fortalecer los procesos agropecuarios, las fincas que son empresas agropecuarias, ¿sí? Claro, Bueno, claro. eh, hoy por hoy mmm, estamos pues en un momento en donde los mismos gobiernos, ¿sí? Los mismos gobiernos le están apostando a que la producción de alimentos se haga con un enfoque, lo que llamamos aquí en Colombia, agroecológico, Ok, ¿sí? sí. Entonces el enfoque agroecológico es un enfoque muy holístico, pues prácticamente no descarta nada, ¿sí? Es Ujú. un enfoque en donde lo invita a usted a utilizar todos los recursos disponibles y compatibles para usted finalmente hacer sostenible un sistema productivo o una finca. Es eso, Andrés. Entonces, cuando usted habla de un enfoque agroecológico o está en su finca y usted, no, es que yo estoy enfocando mi finca hacia la propuesta agroecológica, entonces usted está diciendo de que usted tiene un muy buen manejo de los residuos que generan su finca, Claro. ¿sí? Que usted se está interesando por cuidar los recursos naturales de su finca, las aguas, ¿sí? Los bosques si los tiene, que usted Las está abejas. haciendo un manejo. Sí. Las abejas, sí señor, es un tema que hoy por hoy, pues cada día gana más importancia, porque pues hasta esos videos que ve uno allí en las redes que dicen que si desaparecen las abejas, pues que muy posiblemente el 80% de los alimentos pueden desaparecer, ¿sí? Claro. Y eso tiene su lógica Sí, y sí. es coherente, ¿sí? Mira que. Obviamente hay especies, como Mira, sí. cuando tomamos chocolate, pues allí no vivenciamos el trabajo de las abejas porque las abejas no polinizan la flor de cacao, ¿sí? Ajá. Pero si es un mosquito, un díptero, un pequeñito, que es un forcipónide, ¿sí? Ese sí la poliniza. Entonces, Ah, bueno, no, no, esa no pues si me, vamos a hacer un manejo, esa no me la sabía. bueno, ya Y ya la sabemos, no sí, sí, fregues, las abejas vea. sí son unas excelentes polinizadoras, pero en el tema de polinización hay ciertas especies que tienen como específicamente un agente polinizador más eficiente para ellas. Ok. Si miramos las cucurbitáceas, las no, pasifloráceas, el caso de maracuyá, el caso de granadilla, el caso de, bueno, la exportación, pues no recuerdo en este momento cómo se llama, y la Eh, maracuyá y ajá. las granadillas son polinizadas por este abejorro carpintero que se llama Silocopa, Ajá. porque él es grande, ¿sí?
Una claro. abeja es relativamente pequeña y cuando alza vuelo no alcanza a hacer el proceso de polinización eficiente, pero él sí lo hace, ¿sí? Ok. ¿Ves? Claro, Que tiene como tiene una como es de complejo el superficie, tema. una superficie mucho mayor que la de la abeja y aparte de eso es, veámoslo desde el punto de vista de ingeniería, es una máquina mucho más potente. Exactamente, exactamente. Entonces sí tiene la capacidad de aletear duro y el polen llevarlo pues hasta donde ocurre el proceso de, de fecundación para el fruto posterior de la planta. Bueno, entonces, históricamente eh, desde 1800, por allá un señor Darwin dijo un día, vea, yo creo que se pueden usar insectos para el control de plagas, dijo él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sencillamente vio como un predador se estaba comiendo unas larvas en unos cultivos de repollo. Él dijo, no, como que eso es posible, ¿sí? Claro. Bueno, pero pues, pero los avances como más documentados y más precisos fue después de 1880, ya cerca Veinte. del siglo XX, pues, ¿sí? Sí, del siglo XX. Y aquí en Colombia, particularmente, después de que hay un trabajo muy grande con el tema de control biológico, y fue por allá, década del 60 más bien, ¿sí? En cultivo, cuando teníamos cultivos de algodón aquí en el Valle del Cauca y en el Ujú. Tolima y en la costa, pues, en grandes extensiones, la avispita tricograma, Ah, ok. que aquí en el Valle del Cauca alcanzaron, y en Colombia alcanzaron a ver más de 20 laboratorios productores de tricograma, ¿sí? Esa avispita era la bandera para el control para el complejo de lepidópteros, o sea, de mariposas plagas en algodón. Ok. Alabama, que es una plaga muy importante de foliador allí, glucínidos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa era la herramienta. Ella parasita, ¿no? Parasita las larvas. Ella, ella parasita huevos, Sí. Andrés. Ella Yo, parasita huevos. Entonces, es muy eficiente porque la mariposa oviposita, ¿sí? Entonces, ese huevo tiene un proceso de incubación. Entonces, si hablamos por algún caso muy particular del tomate, pues, sí, digámoslo así, el tomate que es lo que tenemos más a la mano, ¿sí? sí. Entonces, el pasador del tomate, que el agricultor le dice el rosado, Ujú. porque la larva finalmente en su último vista termina siendo rosadita, como un Sí, tono rojizo. sí. La mariposa llega, visita la flor, ¿sí? La monitorea y oviposita, coloca sus huevos allí en la base del fruto, frutos pequeños, frutos como una canica, como una bola de jugar, y en el cáliz, que son las pestañitas, pues, ¿sí? Sí. En los sépalos, y el cáliz es el conjunto de los sépalos. Ella oviposita allí. Entonces, ese empieza un proceso de maduración, de incubación, hasta que a los 5 o 6 días, dependiendo de la temperatura, eclosiona la larva o el gusanito de la mariposa y en menos de 24 horas está dentro del fruto. Cuando yo libero tricograma, ¿sí? En tomate, de una manera oportuna, de una manera bien planeada y un producto un bioinsumo de muy buena calidad, como parasitoide, él lo que hace es que va y también monitorea esos huevitos y se posa en esos huevitos y con su ovipositor le coloca un huevito de ella dentro del huevito de la mariposita. Entonces se forma otra avispita tricograma y no va a salir una larva a perforar el fruto, sino que salen más avispitas tricograma. Ese es el control biológico con tricograma, ¿sí? Ok. Mira que yo lo utilicé en tomate cherry, en los invernaderos, Sí. ponía el tricograma y también ponía algo pues que no vuela, pero que son como unas jaibitas, unos cangrejitos que son las crisopas. Las crisopas sí son predadores. Sí, 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 las crisopas, ese es, ya también comercialmente uno puede ir a una biofábrica o una producción de insectos benéficos, un laboratorio de estos, y usted puede comprar crisopas, ¿sí? sí. Inclusive puede comprar moscas taquíneas, los que tienen caña panelera, o los ingenios compran moscas taquíneas y las han producido también, Javier, ¿sí? vení, aquí Las moscas. dentro de la conversación no te cohibas de mencionar marcas, o sea, digamos
que el rol nuestro no es vender publicidad ni mucho menos, pero yo creo que este tipo de cosas puedes mencionar todos los laboratorios que quieras, que les tengas como confianza y que la gente sepa que va a ir Sí, por un producto a la fija. Sentite libre de mencionarlos, no hay problema, ¿listo? gracias, Andrés. Sí, sí, realmente pues sí hay productos que vale la pena nombrarlos y recomendarlos porque ha tenido uno la experiencia con ellos y sabe lo que soluciona situaciones en campo de una manera eficiente. Claro. Bueno, entonces, son tantas las historias, Andrés, y tantas las cosas. De todas maneras, nosotros entramos en un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Verde. ¿Ves? Cuando ya pues, los laboratorios de diferentes partes del mundo, americanos y alemanes, europeos, pues, ellos proponen de que los alimentos para atender la demanda mundial con una población cada día más creciente es a través de los productos plaguicidas, ¿sí? De plaguicidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas y todos estos sidas, pues. Resulta que algunos biólogos, ecólogos, entre ellas Raquel Carson, una americana bióloga, creo que es americana, ella en un momento dado dijo, escribió La Primavera Silenciosa y dijo, vengan, si seguimos así, va a haber la hecatombe. Esto se va a colapsar, ¿sí? No podemos seguir pensando en que vamos a producir los alimentos con una propuesta unicista o unilateral, en donde tal plaga, tal veneno, tal hongo, tal fungicida, tal bacteria, tal bactericida. Eso no puede ser así, dijo ella, ¿no? Muy Entonces, visionaria, allí, ¿no? Porque pues, mira, aquí estoy viendo sí, Raquel Carson, Rachel Carson, es una sí, bióloga marina sí, que nació en Marina, sí, 1907 y murió en 1964, es gringa. Imagínate, o sea, es americana, sí. haberse anticipado tanto tiempo al tema del problema de las moléculas químicas que se vive hoy, que Bayer y Monsanto sacan una molécula y a los 6 meses ya no sirve para un carajo. Sí. A los 6 meses ya los estoy están haciendo Sí, gárgaras con ellas. sí, claro, claro, ya no sirve, ya generó resistencia. Sí, sí, lo que pasa es que pues ya nos dimos cuenta después del ejercicio de estarnos montando la bomba y hasta mezclar 3 y 4 plaguicidas o insecticidas para el control de una sola plaga, Ujú. porque es un tema pues muy comercial, pues nos Sí, no, perdonan no, algunos colegas si están aquí pues, al aire, pero venga, es un tema muy comercial. Yo es lo hice cuando estaba en químico, mamá. Javier, Javier, es comercial y es una salvajada, o sea, es una salvajada, Sí, porque partamos uy, del es hecho una que cosa horrible. el aplicador se tiene que disfrazar de astronauta para aplicar. Sí, así es. Se parece como un apicultor cuando va a ir a hacer cosecha a sus colmenas, todo forrado y todo, Mira con todo el que traje yo, protegido. De yo, verdad, así es, Andrés. yo tuve una experiencia acá con el tomatico cherry, que vos llegaste a estar acá en la finca, y tenía 4 invernaderos. Y Sí, entonces el tema del monocultivo, ¿no? Pues o sea, uno configura pues para sembrar y de un momento a otro eso se volvió un dulce para los sinfílidos, que son como unas culebrillas que te atacan la raíz del cultivo. Hermano, y ese sí, sí, sinfílido, son isófagos. la matica me llegaba a floración y se volvía una nada. Entonces, hablando con un agrónomo que nos Uy, atendía, le digo, bueno, ¿qué hacemos? No, me trajo una mezcla, pura franja roja. sí, Entonces yo me paro y le una digo, bomba. sí, le digo, Mompa, ¿usted se comería un tomate que salga de aquí? Me dice, no. Y yo, listo, esa no es la solución. Ahí fue cuando yo empecé, yo dije, pucha, que empezamos a voltear los cultivos a hidroponía, porque pues, yo dije, o sea, esto no es viable en suelo, ¿ya? Porque Ajá. me toca, o no siembro, o meto unas bombas que, o sea, no tiene sentido que yo produzca un producto que no me voy a comer yo. Me parece una canallada. Es una cosa completamente absurda, Sí, Andrés. sí. Entonces, bueno, Javier, sigamos. Entonces, venga, por acá me hacen una Bueno, pregunta. Ah, entonces, sí, es que por acá me hicieron una pregunta. sí,
No importa, mira, ¿De qué se trata? vamos saltando de un lado a otro, o sea, no importa si nos vamos del hilo. Esto es una Dale, conversación informal, más que una entrevista estructurada. Porque por acá dale, me dale, pregunta dale. el señor Juan Fernando. Juan Fernando me pregunta, ¿para qué sirven o qué uso tienen las composteras? Las composteras. Ajá. Ajá, Bueno, pues las composteras, ¿para qué sirven y qué uso tienen? Resulta que usted en su finca, en su parcela, ¿sí? Usted es un potencial productor de abonos orgánicos, ajá. porque en la finca se generan materias primas para estos todos los días. Quien está en una finca en donde hay, bueno, digamos una finca de 3 placitas, ¿sí? Y allí tiene 4.000, 5.000 árboles de café y tienen por ahí platanito y a veces tienen por ahí también 3 cerditos, unas gallinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver, Andrés, de que hay una oferta a diario de materias primas para usted producir un insumo, un abono orgánico compostado. Entonces, esa cáscara de café cuando cosechamos y esos graneditos de cada 15, 20 de esa cáscara, ahí ya tenemos una materia prima. A veces la señora cocina con leña, ahí tenemos otra materia prima excelente, la ceniza, ¿sí? Bueno, resulta que a veces tenemos árboles cerca de la casa o en medios por ahí saltones de los cultivos de guamo y esa hojarasca, ahí tenemos otra materia prima, ¿ves? El estiércol del cerdo, cuando recogemos en seco, una excelente materia prima. Las gallinitas que están allá, criollas que duermen en un galponcito y ahí están sus excretas, otra materia prima, ¿ves? Entonces, estas materias primas, si logramos llevarlas a un sitio protegido, techado, pues, un techo sencillo, una estructura en guauda, en donde los podemos allí mezclar, ¿sí? Como hacer capas de ellas y revolverlas, hay un proceso de descomposición. Y ese proceso de descomposición lo podemos mejorar y acelerar y enriquecer cuando usamos unos microorganismos que hoy en día se llaman microorganismos de montaña, microorganismos Sí, eficientes sí. y otros hongos antagónicos descomponedores como los tricodermas para mejorar el proceso del compostaje. ¿Sí? Entonces, Entonces, venga, ahí espere. usted va a tener un abono. Ahí empezamos a mencionar palabras claves para ir tomando nota. Tricodermas. O sea, tomen nota. Tricodermas que Eso, se escribe trichodermas, como con che. ¿Listo? trichoderma, sí. Entonces vamos Sí, tomando sí, nota conché. porque eso, lo que está diciendo Javier, crucial, ¿no? O sea, empieza a ayudar, ayuda como a... Bueno, siga usted, mejor dicho. Tranquilo. Bueno, entonces, lo que hacen estos microorganismos es acelerar la descomposición, ¿sí? Como coger esa celulosa, Ajá. ¿sí? Y desvertebrarla, ¿sí? Partirla, pues, y eh, ayudan a enriquecer el compostaje con unos microelementos que a veces se dificulta para su absorción o su disposición para la planta ya a nivel radicular. Y también disminuyen los olores y los insectos, que a veces ese es un tema maluco del compostaje, que la mosca, que Sí, huele feo, que sí. esos olores están malucos. Allí se termina el tema de los olores. Yo utilizo en mi finca una mezcla que me he encontrado, pues, de la línea de Biocroc y es unos microorganismos que se llaman Nufosol Sí. y también lo mezclo con un producto que se llama Trombo, que es una mezcla de varios tricodermas con un Saccharomyces, que es una levadura. A mí me ha funcionado muy bien, realmente me ha funcionado muy bien, acelera la descomposición y obtienes ya un abono orgánico compostado finalmente seco con unas características muy, muy deseables para usted echarle a su frijol, a su zapallo, a su maíz, a sus cítricos, a su café, a Y, su plátano. y yo te hago una Uy, pregunta, a sus Javier. hortalizas, por supuesto. Te hago una pregunta para responderle. No era Juan Fernando, es Juan Felipe Urdaneta. Para responderle Ajá. a Juan Felipe, ese compost, o sea, ese arma como una especie de abono, pero que a su vez podría ser un sustrato también, o sea, yo podría sembrar ahí. Sí, sí, realmente así es. Puede ser un sustrato. Lo que pasa es que, pues, como generalmente tenemos un suelo y sobre este es que
lo utilizamos para soportar el cultivo. Sí, Entonces, cuando tienes el compostaje, tú lo agregas sí, allí claro. al surco o al hueco o donde vas a quedar la planta como una forma de abono orgánico. Sí, sí, sí. Eso, Si tú vas, por ejemplo, a hacer un vivero, en vivero, sí, que vas a colocar unas plantas en vivero, sí, bueno, un almacigo de café, sí, unos árboles frutales, cítricos, aguacates. Uno de los componentes del sustrato es un abono orgánico de buena claro. calidad y los mejores son estos abonos orgánicos de No, compostaje. Esos son los mejores. y mira algo importante ahora que mencionas la palabra vivero. Los viveros tienen una práctica espantosa que es la compra y venta de tierra capote. Entonces la invitación es a que la Ajá, gente no compre tierra capote. O sea, es que por eso digo que puede servir como sustrato. O sea, esa materia orgánica, o sea, sí, estoy pensando no tanto en el agricultor, sino en la señora que compra un sustrato para sus matas en el balcón. Entonces la ajá, invitación es no así compren es. tierra capote. O sea, el daño ambiental de esta compraventa de tierra capote es salvaje. O sea, por eso es que hay erosiones, por eso es que hay derrumbes en las zonas de ladera, porque estamos moviendo esa capa Sí, vegetal. O sea, eso es una salvajada, es un delito ambiental. Entonces, tratemos de exigirle a los viveros, venga, materia orgánica, compost, ¿sí? Entonces, don Juan Felipe, para eso sirven las composteras, para hacer ese abono orgánico, esa enmienda, porque puede ser una enmienda también, o sea, un corrector de suelos, ¿sí? Puede ser sí, también, como les decía ahorita, un sustrato. Puede también en un momento dado, nosotros acá somos muy dados a comprar un insumo que se llama turba. La turba es una materia orgánica que se da en los países nórdicos debajo de la nieve, y se trae pues de Ucrania, ajá, Rusia, Alemania, no sé, de lejos pues. Canadá, Sí, Canadá, huella de carbono, sí, pues la huella de carbono alta porque viene en barco, hay una huella de carbono interesante ahí, ¿sí? Entonces yo creería que, no bastante. sé Javier, decime o decinos si uno partiendo de este compost podría hacer un sustrato que de una u otra forma reemplace a la turba para los procesos de germinación, no sé. De pronto, a través de la lombricultura, yo Ok, veo que el humus sólido del lombriz se aproximaría mucho a la turba y la superaría, inclusive por el tema de la riqueza nutricional, de un humus de lombriz bien habido. Entonces, si tú esas materias primas que hablábamos ahora las llevas a un proceso de lombricultura, camas con Eisenia foetia, que es la lombriz roja californiana, ajá, vas a obtener finalmente un sustrato muy bueno que sería humus sólido de lombriz. sí, Y también tienes un lixiviado o un humus líquido, que es como esa tinta pues oscura, sí. que también es muy, muy bueno para colocarlo a un cultivo en forma de herencia, a la raíz, a una planta ornamental, un roso, un croto, no sé, una veranera, lo que sea, Andrés, No, bueno, y una para duranta, lo producción, que sea. ¿Sí? mira que eso uno lo puede hasta tirar por el fertirriego, ese lixiviado. Por supuesto, Sí. por Mira, supuesto, lo puedes Javier, tirar por el fertirriego y mira que yo creo que todo el temario que yo tenía acá para preguntarte no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, ya estoy viendo porque ya vamos en la mitad del programa, pero cosa que me gusta porque no me va a tocar vamos a quedar en el 20%, me va a Andrés. tocar invitarte muchas veces más. Pero yo quiero que hilemos este tema que propuso Juan Felipe del tema de la compostera y esto que Sí, venimos abordando con algo en lo que vos sos sumamente bueno, y quiero que nos hables de eso, y es todo el proceso que se hace, por ejemplo, con el estiércol de animales, y se convierte en gas para la cocina y todo el cuento, y de ahí sale ah, como un abonito también. Contanos ese proceso, por favor, para seguir como por esta línea de, 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 de dar bueno, como... pues Sí, tú ya te metiste con el tema de sí, biodigestión, sí, biodigestores, sí, ¿sí? señor. Sí, claro, en ese tema estamos hace más de 15 años, como ya casi 20 años, en el asunto de los biodigestores. Pues resulta que eh, con los procesos de producción agropecuaria también se generan unas aguas residuales, ¿sí? Si Ajá, yo tengo unos cerdos en una porqueriza o unas vacas o unas cabras, lo que sea, ¿sí? En un establo.
y lavo ese piso, ¿sí? En el caso particular de los lavo ese piso con esas excretas, pues allí hay una agua contaminante, fuertemente contaminante. ¿Qué puede contaminar? Pues ella cuando se va por escorrentía puede llegar a otra agüita por allí de una quebradita muy pequeña, la cual abajo puede estar abasteciendo una comunidad, un acueducto rural y pues no es bueno que yo le tire esa agua No, allí, para arriba, nada. ¿cierto? Para la No, no, gente de no. abajo. Entonces, eh, lo mismo ocurre con las mieles de café, las mieles de la caña panelera cuando no tienen buen manejo, de establos. Y por supuesto, pues ocurre mucho también con aquellas viviendas en el campo en donde no hay un sistema de tratamiento de las aguas No domésticas. hay petar, ni pozo séptico, ni Los nada de eso. biodigestores, sí, ni pozo séptico, ni nada de estos temas. Pues los biodigestores es una tecnología muy campesina, que creo que es por allá de origen asiático, y aquí en Colombia, desde hace muchos años, desde el siglo pasado, pues, siglo XX, por allá a finales, por ejemplo, de 80, 90, una organización por allí, creo que CIPAC, trabajó mucho el tema de biodigestores, y hoy por hoy, pues se convirtió prácticamente en un sistema ineludible o impajaritable para usted poder lograr estar validado en la producción porcícola. En las granjas porcícolas deben de tener sus biodigestores o algún sistema de tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué es un biodigestor? Sencillamente, para un pequeño productor, ¿sí? Digamos que tenga sus aguamieles de café, algunos cerditos, bueno, y ahí en esa escala, dejémoslo en esa escala. Entonces, esa agua residual que se genera cuando se lava el café, cuando se lava la cochera con los 8, 10, 15 cerditos, se conduce a un sitio en donde hay un tanque de entrada, ¿sí? En el centro hay un hueco o una fosa con una bolsa plástica tubular y acá en el otro extremo hay un tanque de salida, ¿sí? Bueno, entonces, cuando entra esa agua residual al tanque de entrada, ese se llama influente, que es un agua muy contaminante, pasa a un sistema anaeróbico, o sea, sin aire, porque cuando entra a la bolsa, allí no hay aire. ¿Sí? Entonces, esa agua entra a ser como biodegradada por unas bacterias anaeróbicas naturales que se forman allí, unas colonias que se forman allí. Ah, ok. Ellas hacen un proceso primero hidrolítico y después acidogénico y luego metanogénico. Ese proceso metanogénico ese es el que genera el gas metano, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, el biodigestor, aparte de que te está, digamos que te está dando como el certificado ambiental para el funcionamiento de tu proyecto agropecuario, Sí. te está generando biogás y por otra parte te genera finalmente un efluente que es ya un fertilizante líquido, lo que sale porque es un flujo continuo, lo que sale ya enriquecido y muy amable, descontaminado para usted integrarle otras cosas y colocarlo por un fertirriego, colocarlo manguereado por ahí, algún cultivo, no sé, O de sea, frutales, de plátanos, sale lo ya que sin, sea, cacao. sale ya sin carga bacteriana. Exactamente, sí, sale Opa. con una carga contaminante muy pequeña, prácticamente sale ya completamente removido, ¿sí? Si el sistema fue correctamente instalado y está bien planeado y bien administrado, debe de salir ya un agua muy amable en condiciones de verter a un cultivo o fertirrigar un pasto, bueno, muchas otras Y cosas que muchos otros usos que se puede tener podría esa agua. almacenar también, pues, y en tanques, no, no, Sí, no caduca, mejor sí. dicho, no, no es que tenga que usarla ya, 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 sino que... La puedes colocar en un reservorio sencillo Ajá, y allí le puedes agregar otras cosas, unos sulfatos, no sé, unos humos, unos microorganismos, sí. eh, acabar de enriquecerla y ya usted colocarle para la nutrición de sus cultivos. Y lo bueno de eso es que usted puede colocarle con sulfatos eh, Los los menores, microelementos o sí, macroelementos sí, que, que, que encuentre deficiencia en su suelo. Entonces usted claro, dice, no, es que mi suelo está bajo en boro. Entonces ahí vamos con ácido bórico, bora, ¿sí? sí, No es que estoy bajo en cobre, entonces sulfato de cobre. sí. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Y usted dice, no, estoy altísimo
estoy altísimo en zinc, pues no le colocamos zinc, sino que le colocamos los que estamos deficientes allí, a ese efluente, y bueno, vamos a la fija pues para un cultivo. Ok, ok. Bueno, o sea que, mejor dicho, Es un tema muy interesante, muy bonito, ¿viste? cada finca debería tener un biodigestor, mejor dicho. Cada finca que tenga aguas residuales debería tener un biogestor Pero es que todas tienen agua y residual. disfrutar de los beneficios de este porque, Porque ¿qué me dices? Javier, o sea, es que todas las fincas tienen aguas residuales, o sea, porque yo me imagino que el aparato sirve Sí, también sí, para las aguas residuales de origen humano. las domésticas. Exacto, Sí, sí. también sirve para tratar aguas O sea, residuales domésticas, en por vez de supuesto. tener un pozo séptico, tener un biodigestor. Sí, sí es viable, sí es posible, sí, está bien. Y el tema del biogás es un tema muy chévere porque vas a sustituir pues la compra, en el caso del campo, la compra del cilindro de gas propano y vas a Claro, sustituir el tema de la traída de la leña y el impacto que generas pues también talando a veces bosque por claro, mantener leña claro. en la finca, en la casa, ¿sí? Y el costo de ese cilindro, que si nos consumimos Co- uno mensual, eso ya u- son 100.000 pesos, y el 100 mil transporte, bueno, un pesos, poco de temas allí. 100 mil Sí, pesos la pipa de 40 libras. Sí, de 40. sí. Y además que, bueno, supongamos Y que, te toca que ir a traerlo allá al pueblo, no sé. claro, y venga, y usted mencionaba algo, Javier, al principio, y es que la finca, que va muy orientado al tema de economía circular, supongamos, supongamos Ajá, que usted cría pollos y le llega pollito de un día, del biodigestor sale el gas para la criadora o para los cerdos bebés, sí, ¿sí? Para hacer el proceso de sí, calefacción, la calefacción, ¿sí? Sí. sí, sí, y así es. Completamente de acuerdo, Andrés, sale para la calefacción de los animales y si hay suficiente biogás, pues abastecer la cocina de la casa y hasta un Claro, calentador de agua ya en el baño, no claro, sé. claro, totalmente, Es totalmente. una energía, es una energía, Sí. son las energías alternativas. ¿Sí? Entonces, mire, mire la vaina, y hoy estábamos reunidos hablando de ese tema acá en la región, hablando pues del tema ambiental, pero entonces mire cómo algo que puede ser un desecho contaminante, dañino para el agua, para el medio ambiente, se convierte en una materia prima para generar valor, para hacer otras cosas. Entonces, de eso se trata como esta onda, ¿no? Como esta ola. Sí, Por eso decías así es, que Andrés. tiene un enfoque Tú lo dijiste holístico. ahora, sí, un enfoque holístico, un enfoque integrativo y nos invita pues que cómo aprovecho los recursos de mi finca para ser más eficiente, para disminuir costos, para generar más utilidad, para agregarle valor a los procesos y por supuesto para sacar unos productos de calidad para mi familia y los excedentes para comercializarlo a mis vecinos o a las plazas de mercado, no sé, como quiera que lo veas. Sí. Javier, bueno, salgámonos un momentico de ahí y estábamos hablando hace un rato de insectos, hablábamos del tricograma, de las crisopas. ¿Qué otros insectos benéficos, no solamente para el control de plagas, sino de pronto para otras funciones, podemos conseguir? Bueno, en el tema de insectos, eh, pues es importante que tengamos en cuenta de que tu finca, tu predio, tu lote, pues, si estás en un lote pequeño allí, en una parcela, allí siempre vas a tener amigos naturales, ¿sí? Cuando tú tienes un árbol de mandarina allá atrás de tu casa y tienes un árbol de aguacate y un carambolo y unas cebollitas allí en una llanta, allí hay una colonia de insectos que Ajá. llegan porque naturalmente esa es la dinámica. Pero también así como llegan esos en forma natural, ahí tienen unos enemigos naturales que los bioregulan, los mantienen como controladitos, ¿sí? Entonces, eh, el listado allí, en esos términos, es grande. Si nosotros cogemos un cítrico, una naranja, un mandarino, ¿sí? Y empezamos a hablar
Bueno, que llegan las crisopas, que llegan los coccinelios, que son las mariquitas y que son un poco de mariquitas, sí. Una se llama cicloneda, otra se llama hipodamia, otra colomegila, bueno, etcétera, Cynus o la plagiata. Bueno, son tantas, sí, son tantos insectos que a veces cuando yo miro el árbol, me quedo observando el árbol de cítrico y le veo piojo blanco y le veo tosótera, que es el pulgón ese que se amontona en los punticas, en los cogollos, y yo digo, bueno, pucha, estoy pero plagiado, pero no hago conteo de los insectos benéficos, los que están haciendo la regulación allí, y a veces cometen el error de irme disparado pues para la tienda de insumos, de decirle al señor, vea cómo le parece que tengo un naranjo y mire cómo se está poniendo ya negrito de las plagas que tiene, y él me dice, no, pues yo le tengo la solución. Entonces te entrega pues el insecticida químico generalmente, y tú así haces pues la fumigación y el impacto que ocurre allí, ¿no? Claro. Entonces, si tuviéramos la posibilidad el conocimiento para mirar y hacer un balance, bueno, vamos a evaluar a ver cómo está la cosa, ¿sí? Cómo veo la fertilización del árbol, cómo veo la dinámica poblacional de la plaga, cómo veo la dinámica bioregulatoria de los benéficos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para estimular esto? Sí, es conveniente que haga una fumigación, y si la hago, pues la puedo hacer con un producto biológico hoy en día, con un hongo entomopatógeno, ¿sí? No, para que no me va a matar los insectos benéficos que están haciendo allí el trabajo, pero sí se va a llevar los insectos plagas que están afectando el cultivo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú me preguntas, ¿qué otros insectos hay? No, pues cantidades, Andrés, cantidades, lo que pasa es que las desconocemos, ¿sí? Naturalmente. Y comercialmente en el tema de insectos, bueno, en Bogotá utilizan mucho ácaros fitoseide depredadores para ácaros plagas en flores. No sé si tú lo sabías o si algunos No tenía de idea. los oyentes, de los que están en línea, sabían eso. Sí, se compran ácaros para liberar en cultivos, para controlar ácaros plagas, ¿sí? Y en flores, en rosas, sobre todo rosas de exportación, que hay tantos invernaderos productores de rosas en Bogotá y en Antioquia. Bueno, algo en el Cauca, me imagino. Allí se hacen liberaciones de estos, ¿sí? Eso ocurre y comercialmente se encuentran. Y pues lo más clásico aquí es lo que estamos hablando, tricograma, las moscas, crisopa, aquí en nuestro medio. También hay un paquiqueproides, así se llama, es una avispa también. Creo que es bueno, se me olvida en este momento la familia, Raconide como que es, ¿sí? Esa controla moscas domésticas y moscas de los establos, y es una avispita, ¿sí? Que es excavadora, ella busca las pupas, parasita pupa y todo ese Eso, cuento. parasita también Entonces, los huevos. comercialmente, Ok. sí, parasita es las pupas, porque los insectos de metamorfosis completa, recuerda que tienen huevo, larva o gusano, pupa, ¿sí? Y adultos, que ya es la mosca o la mariposa o el cucarrón, ¿sí? Dependiendo de la especie. Ok, ok. Hay, Entonces, hay bastante. Y en el tema ya, y yéndonos por el lado de controles microbiológicos, ya con hongos entomopatógenos y con bacterias insecticidas, eso también ya es un campo bastante desarrollado, sí. bastante grande, porque pues encontramos bioinsecticidas a base de boberia baciana, perdón, metarricium, eh, a, bueno, acantomices, el lecanicidium, que ahora tiene otro nombre, eh, Bacillus thuringiensis, muchos hongos entomopatógenos para Sí. el control de diferentes plagas. Yo te pregunto, Javier, ¿por qué se sigue usando tanto químico? ¿Por qué, digamos, siendo que esto pues, nos decís que el tema de los insumos biológicos no es tan nuevo, ya tiene sus años? ¿Por qué la gente no se ha montado en la película y sigue usando tanto químico? Bueno, pues la verdad es que los productores de biológicos no habían, bueno, no se habían estandarizado las técnicas para la multiplicación masiva
de tal manera de que le garantizara a un productor un producto con las características para que fuese eficiente en campo, digámoslo así, ¿sí? Ujú. Recuerde que por allá en el 80 del siglo pasado, el Comité de Cafeteros invitó a los caficultores a producir boberas y hacían en las canecas estas con el arroz, ¿sí? Ok. Pero pues para controlar allí la patogenicidad, pues la virulencia pues del hongo, ¿sí? La tipificación, ¿sí? Todos estos parámetros no se facilitaba. Pues resulta que ya los laboratorios y las técnicas ya han avanzado porque se han unificado diferentes ramas, ¿sí? La química, la biología, la biotecnología, ¿sí? Se han integrado y ya hoy por hoy tenemos en todo el mundo y particularmente en Colombia empresas dedicadas a la producción de insumos biológicos a base de hongos y bacterias y otras cosas, microorganismos, con unas características supremamente ya muy favorables y que te garantizan a vos el control de un problema, de una plaga o una enfermedad en tu cultivo. ¿Por qué no está tan masificado? Hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho desconocimiento de parte del productor, de parte del público en general, sí. Por otro lado, eh, pues vale la pena decirlo, el ICA no fue en su momento tan, sí, tan, digamos, como tan tajante en regular la comercialización en Colombia de los insecticidas convencionales, de los químicos convencionales, hasta hace poco, unos ¿qué? 4 o 5 años, expidió una resolución, o pronto un poquito más de años, donde coloca en lista como 250 y pico de Pe- productos que dicen que en Colombia ya se va a prohibir pero mira, la comercialización y producción de productos, ¿sí? mira, por ejemplo, el tema del clorpirifos, Lorsban, estuvo fuera ¿Eh? de circulación un buen rato, pero ya volvió. Eh, pero no creo que pueda volver porque No, ya no, ya, no, o sea, es que ya, está restringido. te lo digo porque, porque ya lo he visto en tiendas otra vez. Ya lo compraste, ¿sí? Sí, sí, no, ya lo he visto en tiendas Ay, otra no, vez. Ya, pero pero pues posiblemente lo están comercializando, pero yo creo que es ilegal bajo un no sé, modelo de no, informalidad. no. Tiendas serias. Sí. Vea pues. Extra micrófono te digo cuáles. Sí, Para no embalarme yo bueno, aquí. pero lo que sí tengo para decirte es que yo, pues ya con el conocimiento que tiene uno y la experiencia, ya uno no me devolvería, ¿sí? No me devolvería a hacer una aplicación de un producto químico convencional para, para el control de muchos insectos en diferentes cultivos que sé que eficientemente lo controlo con un hongo patógeno, con un producto biológico, ¿sí? No me devolvería porque pues eso sería como, yo diría, bueno, pero lo que he avanzado y lo que he aprendido y todo el conocimiento que he adquirido, ¿por qué no lo pongo al servicio de mi calidad de vida y al servicio de mejorar la vida del mismo planeta Yo, en vez de devolverme en el proceso? yo, Entonces, yo, yo digo que es un tema de desconocimiento, Andrés, sí, ¿sí? Un tema de desconocimiento y un tema también de dineros también, claro, ¿ya? yo te hago una pregunta y la voy a hacer desde el pensar mal, o sea, desde el pensar mal. Y es, nosotros somos Ajá, grandes consumidores acá de semillas, por un lado, en algunos casos transgénicas, en otros casos sí, híbridas. Colombia no es un fuerte productor de semillas. Es más, muchas de las semillas, variedades que había acá que las universidades tenían proyectos para su conservación. Y lo digo porque en algún momento quise sembrar algunas variedades de una universidad de acá y cuando llamé me dijeron, no, el proyecto ya no existe. O sea, ya las semillas no están. ¿No será vea pues. que esas semillas, eh,
no sé, ya vienen como con alguna alteración genética y que lo lleven a uno sí o sí, o le genera a uno la necesidad de comprar esos insumos químicos que muchas veces son producidos por la misma casa de semillas. Pues eso es lo que se ha pensado siempre, que como que son paquetes tecnológicos en donde lo meten a usted al paseo y al consumismo de otros insumos que se terminan convirtiendo en indispensables para sacar ese proyecto, ese cultivo adelante, ¿sí? Sí. Bueno, pero el tema de semillas transgénicas, como el caso de grandes cultivos de maíz, no sé, de pronto sí hay todavía algo de soya, algodón, en esos casos. Porque en economía campesina, Andrés, yo no veo de pronto una semilla de zapallo transgénica, yo no veo la No, necesidad de no. una semilla de frijol transgénica, Mm, o la veo, no, ¿sí? no, no, pero en hortalizas no lo tengo muy claro. Sé que en hortalizas se maneja mucho híbrido, Sí, no sí. necesariamente transgénico. Importado también. Y sé a ver, cuando yo hago el pareto de las semillas, bueno, ahorita no, porque ahorita estamos en función de otra cosa, de las cabras, o sea que ya no estamos sembrando tanto como se sembró en algún momento, pero en su momento lo que más se compraban en semillas eran híbridos. Y semillas Sí, importadas, cierto. no semillas, o sea, es que casi, creo que lo único que era semilla de acá era el zapallo, ¿sí? El bolo verde, ¿ya? Ajá, Y no sí, más, no sí. más, porque casi todo uno empezaba a mirar Japón, Israel, Estados Unidos, Holanda, ¿sí? Como esos cuatro países. Sí, Y tristemente en Colombia, y esto yo diría que es una recriminación que vale la pena hacerle a las universidades, a la academia se volvió, en términos de agronomía, se volvió una formadora de vendedores de mostrador. O sea, la investigación a dónde está el desarrollo de materiales, dónde está, o sea, dónde está como esa exigencia intelectual a nivel de investigación. O sea, te digo que unas facultades con unos contenidos programáticos muy culos, o sea, muy chimbos. bueno, eso tiende a replantearse mucho por Ojalá, las mismas políticas de ojalá, Estado. ojalá. Sí, sí. Ya hoy por hoy el mismo gobierno, particularmente en Colombia, están pidiendo, como te decía, de que toda la producción se enrute hacia un modelo agroecológico, ¿sí? El Valle del Cauca ya tiene ordenanza del plan agroecológico del Valle del Cauca y ya algunos municipios están buscando acuerdos en los consejos municipales para la aprobación de sus planes agroecológicos, de sus Sí, programas agroecológicos. Y realmente yo la verdad es que pienso que ese es como la carta, ¿sí? De navegación para poder lograr la sostenibilidad de las mismas fincas, ¿sí? sí. Aprovechando todo lo que hay. Hablando del tema de semillas, eh, el asunto del intercambio de semillas y de saberes en las comunidades Claro. es Mi, una mi, bandera de la, mi- de la mi- producción agroecológica, Mira, ¿sí? Javier, lo que pasó en México. México era un país o es un país que ha tenido toda la variedad de maíces de muchos colores, o sea, variedades, ¿no? O sea, estoy hablando de variedades, no de híbridos ni nada. Una Semillas belleza. varietales de maíz morado, verde, rojo, amarillo, bueno, de todos los colores. Y eso se ha ido acabando Muy bonito. porque las mamacitas de Monsanto, con sus pinches transgénicos, pues fueron metiendo sus paquetes tecnológicos y no sé si en México haya o exista un plan rescate para que evitar que esas varietales se mueran. Y seguramente aquí en Colombia debe haber muchos varietales de muchas cosas que no sabemos, frijoles, bueno, no sé. A mí en estos días alguien me hablaba de un frijol que ayer, hablando con una persona de acá de la región, que le habían comentado de un frijol
que es tipo enredadera, pero que dura 3 años y que carga permanentemente. O sea, no el típico cargamanto que usted Uy, llega y cosechó y chao pescado, no. Un frijol que sigue dando 3 años, una mata casi perenne. qué belleza. Sí, o sea, pues bueno. Ese atenta contra la venta de frijoles en las tiendas. No, claro, no, entonces claro, es que el tema, bueno, no sé, y yo creo que se nos está acabando el tiempo hoy, Javier, pero yo creo que toca planillar otro par de programas o los que sean necesarios para acabar de abordar el tema y seguir tertuleando sobre agricultura, hermano. Sí, sí, Andrés, la verdad es que sí podemos avanzar luego en otros espacios porque pues, los temas son tan complejos y tan largos que uno se mete por un solo tema y ahí se pueden dar todos Claro, los tiempos que tú te imagines. El asunto de transgénicos yo lo veo más para grandes extensiones. De hecho, el 80% de la materia prima del alimento concentrado para animales, de alimentos balanceados, sí, creo que es maíz. Y sí, ese maíz, en el caso de Colombia, todo es importado, y ese maíz es transgénico. es ¿M? transgénico, Porque absolutamente todo. cuando tienes, sí, cuando tienes una semilla con BT y una semilla con glufosinato de amonio, entonces tú estás diciendo de que siembras un maíz en donde puedes aplicar un glufosinato de amonio para el control de arbences, de malezas, pues lo que comúnmente se Sí, habla, y que no vas a aplicar para Spotera fruitera, que es la principal plaga del o sea, maíz a nivel de cogollo y también a nivel de mazorcas que, y de espigas. que ¿Ves? supuestamente viene con Bacillus thuringiensis, ¿no? Con Bacillus thuringiensis. Sí, Sí, Bacillus thuringiensis, que es sí. Y, una bacteria controladora y, de armas de y lepidópteros. de las cosas que cuando ahorita que mencionas el glifosato, pues, eh, 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 que estas plantas son resistentes al glifosato, ¿sí? Yo Sí, digo, sí, a mí así alguien es. me decía, un agrónomo me decía, no, es que hacen una manipulación genética. Yo digo, las pelotas. O sea, para mí eso es que llevar la semilla a que resista. ¿Vía qué? Vía someterla a dosis cada vez mayores de ese glifosato. Porque recordemos que los Sí, seres vivos se vuelven resistentes en la medida en que, o sea, pasa con los antibióticos, o sea, eso pasa. Bueno, así es. no sé. Sí, Javier, así es, Andrés. hemos llegado al final del programa. Mira que tenía aquí una lista de cosas para hablar que no las toqué. Hablamos de cosas que no tenía en mi cabeza, cosa que me gusta, porque, bueno, o sea, me gusta cuando las cosas se dan así. ¿Cómo se sintió, hermano? Muy bien, Andrés, muy bien. Y pues ya luego buscaremos otro espacio. Si quiere, programamos unos temas pues que en donde uno pueda compartir y aportar algo desde su experiencia y de su Claro, eso conocimiento. se trata, de eso se trata. Bueno, no, Javier, las personas que quieran conectarse contigo porque Javier asesora en el montaje de biodigestores, por favor, si quieres dejar tus Sí. contactos, redes sociales, bien despacito y con buena letra, por favor, te escuchamos. Bueno, pues voy a dar mi contacto telefónico. No soy muy activo por redes sociales, pues sí tengo por ahí mi Facebook y publico muy de vez en cuando. De todas maneras, mi teléfono es 321-607-8872. Ahí también hay WhatsApp. Y si Listo. alguien me quiere escribir al correo electrónico, pues también está bien. jlunaflores con z arroba gmail.com. Bueno, Javier, muchas gracias, hermano, un abrazo y ya les estaremos informando cuando volvemos a estar aquí en Crónicas Agropecuarias con Javier Luna. Muchas gracias a quienes se conectaron y Javier, gracias, hermano. Gracias a usted, Andrés, y gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, Feliz chao, noche. chao, chao, feliz noche. Bueno, sigan conectados con Radiola Online. En 3 minutos, 4 minutos, tendremos la repetición del programa Sintonía Empresarial que se emitió en vivo el día lunes y tuvimos como invitada a Jimena Urdaneta y estuvimos hablando sobre outplacement. Entonces sigan conectados con Radiola Online. Chao, chao, chao.